de hoy día es de que ustedes sepan aplicar, al final de la clase sepan aplicar cada una de estas formas. Bien. Actividad 1. O ejercicio 1. Tengo ahí una proposición que es P igual, paréntesis, corchete, entre paréntesis, no P y Q, entonces, paréntesis, R y no R, cierra paréntesis, cierra corchete, y al final está no Q. Ya, para este ejercicio, primero, ya voy a ir aplicando y voy a ir aplicando fórmulas y explicando paso a paso, ¿ya? Bien, entonces la proposición P equivale a la siguiente. Ya, primero, dentro de este corchete, ahora aquí lo voy a señalar para que ustedes me vean, en la pantalla, ya, entre esos dos paréntesis hay una bicondicional, perdón, una condicional, ya. Entonces, en esa condicional yo voy a aplicar, en este caso, la fórmula 7. Si ustedes ven, la 7A, las leyes de condición, está 7A, ya, la condicional, dice que primero va a negar a la primera proposición o la segunda proposición se escribe normal. Ya, pero en este caso, el primer paréntesis es como si fuera P y el segundo paréntesis es como si fuera Q. ¿De acuerdo? Entonces voy a negar el primer paréntesis y el segundo paréntesis lo voy a escribir tal y como está. Bien, entonces para que me entiendas, escribo ahí. Ya, escribo. Dije que el primer paréntesis lo iba a negar porque es como si fuera P. ¿Ya? Así. P, I. A ver, aquí voy a escribir, voy a cambiar. Lo que yo sí necesito es de que estén bien atentos en esta parte, ¿de acuerdo? Primer paréntesis negado. ¿Ya? Y ese implicador va a ser una disyunción y el segundo paréntesis lo escribo tal y como está. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hice? Mira, te das cuenta, la condicional lo cambié por la disyunción, ¿ya? Voy a poner un poco más para que vean mejor. Ya, entonces, la condicional la cambié por una disyunción y el primer paréntesis lo pasé a negar. Bien, ahora agrego lo que hay después del corchete. Ya. Bien, entonces ya hice mi primer paso. Ya. Y aquí, bueno, voy a escribir qué es lo que estoy utilizando para que te vayas guiando. Lo que utilicé fue la ley E, pero 7A. ¿De acuerdo? Eso es lo que utilicé. La 7A. Aquí está. ¿De acuerdo? Bien. Continúo. Ahora, esa proposición yo tengo que reducirla un poco más. ¿De acuerdo? Para ello, te das cuenta aquí dentro del corchete, vas a encontrar lo que está subrayado. Es una negación y dentro del paréntesis encuentras, en este caso, vas a tener la conjunción. O mejor dicho, vas a aplicar una de las leyes de Morgan, ya, una de las leyes de Morgan, 6, en este caso A. ¿De acuerdo?
Entonces, aplicas la 6A en el corchete, dentro del corchete, y vas a obtener lo siguiente. Primero vas a negar, pongo la negación de quién, de la negación de P. ¿Ya? Y en lugar de I, pasaría a ser O. ¿De acuerdo? O la negación de Q, perdón. Me faltó negar ahí. ¿De acuerdo? Eso es lo que me dice Morgan. ¿De acuerdo? Ese es mi primer paréntesis. Ahora, punto, el segundo paréntesis R y no R. ¿De acuerdo? Dentro de ese corchete ya está todo solucionado, bueno, aplicada una de las fórmulas, una de las leyes. Fuera de ese corchete vamos a encontrar I, no Q. Y escribo lo que estoy aplicando. He aplicado la ley E, pero en este caso 6A, una ley de las leyes de Morgan. Bien, continúo. Toda esa proposición equivale. Ya, ahora vas a solucionar lo que queda dentro del paréntesis, de lo que está solucionado. ¿Ya? Acuérdate que para que tú niegues, en este caso, es como si tuviera negativo por negativo. ¿Ya? Entonces voy a obtener simplemente P o no Q. ¿De acuerdo? Agregas lo demás, o R y no R. Genial. Ahora agregas lo que hay fuera de ese corchete. ¿Ya? Entonces escribo lo que estoy aplicando. Estoy aplicando E. Lo único que he hecho aquí es eliminar, entonces tendría aquí la ley 1, he eliminado la involución, la doble negación, ya, la E1. Bien, ahora voy a, toda esa proposición equivale a, ya, dentro del corchete, yo acá voy a obtener, a ver, aquí lo voy a subrayar, lo que voy a resolver, R y no R. Esta solución o este paréntesis se soluciona con la fórmula T2, la T de tautología, pero la 2. ¿Ya? Que en este caso, bueno, no lo he escrito aquí en las fórmulas, pero las tienes tú. La T2, que del tercio excluido, perdón. No, la ley de no contradicción, ¿ya? Entonces, esa ley de no contradicción quiere decir de que cuando tengas una proposición y una negación de esa misma proposición, te va a dar una contradicción al final, ¿ya? Entonces, el primer paréntesis lo escribo tal y como está. ¿Ya? O el segundo paréntesis es una contradicción sí o sí, y luego agregas lo que está afuera. Okay. Ya. Escribo lo que acabo de aplicar, que es la ley T de 2. Bien, sigo solucionando. Esto es igual o equivale
Ya, ahora, para yo poder aplicar, voy a hacer un cambio aquí, ¿ya? O sea, quiere decir que la contradicción lo voy a escribir primero, y ahorita señalo qué es lo que estoy aplicando para yo poder solucionar esta parte. Ya, cerramos. Y ya, mira, lo que yo he hecho en este caso es una ley 3, que es una ley conmutativa. O sea, he cambiado nomás de posición. En este caso, he utilizado la ley 3b. O sea, la contradicción que estaba segundo lo he pasado primero dentro del corchete. ¿De acuerdo? Y el paréntesis lo he pasado segundo. Bien, entonces, 3b. Yo he utilizado la ley 3b. Listo, continúo. Ahora, voy a aplicar una ley acá lo tengo, una ley 12, pero en este caso tengo la disyuntiva, porque eso, a ver, una contradicción o, de acuerdo, un esquema. Entonces acá tengo una contradicción o un esquema. ¿De acuerdo? Siempre me va a dar el esquema. ¿De acuerdo? Entonces, aplico ahí y tengo que me va a dar, simplemente dentro del corchete me va a dar el esquema, o sea, P o no Q. Listo. Agregas y no Q. Bien. Entonces, lo que he aplicado es una ley 12, pero la de disyunción, la letra B. Continúo, ya voy terminando aquí es el primer ejercicio, todo esto equivale. Ahora, yo para solucionar, antes de aplicar una ley de absorción que reduce toda esa operación, voy a volver a cambiar de orden dentro del corchete y fuera de él. ¿Cómo así? Quiere decir que primero voy a escribir la negación de Q y ahora dentro del paréntesis también voy a utilizar un cambio. O sea, dentro de este paréntesis voy a cambiarlo. No hay problema, yo lo puedo resolver. Y así, Q, no Q, o P. Ya hice un cambio dentro de toda la proposición y dentro del paréntesis. Y ahí estoy aplicando la E3, ¿ya? Pero la A y la B. Las dos lo he aplicado al mismo tiempo. ¿Ya? Listo, ahora solamente me quedaría aplicar la ley de absorción para yo poder dar solución a mi primer ejercicio. A ver. Listo, ahora voy a aplicar la ley de absorción, la primera, mira. Aquí está. Cuando tú absorbes todo eso, o sea, eliminas o simplificas. En este caso la A dice P, I, paréntesis, P, O, Q. O sea, las dos primeras componentes tienen que ser iguales. En este caso, en mi ejercicio, tengo que ir, los dos son iguales, ¿no? No Q y no Q.
Entonces, en pocas palabras, todo este ejercicio me va a dar, resuelve con lo que va aplicando ya la ley de absorción. Entonces, aquí he aplicado la ley E9, pero la... Y esto sería ya mi respuesta final, pues, ¿no? De esa proposición. Esa es mi respuesta en mi primer ejercicio. ¿Tienen preguntas? ¿Les quedó claro? ¿Alguna duda? Profesor, una pregunta. ¿Los ejercicios de ayer para cuándo son? Porque se me están haciendo un poco complicados. Sí, por eso es esta clase, pues para hacerles entender ya con estos ejercicios que voy a explicar hoy día, la solución de esos ejercicios de ayer. O mejor dicho, la tarea entre ayer y hoy, la única tarea que van a presentar es lo que les dejé ayer, o sea, el ejercicio 3, que son 7 ejercicios, ¿cierto? A, B, C, D, E, F y G, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, el día de hoy, sí, yo no les voy a dejar ejercicios, estos ejercicios los voy a dejar para la siguiente clase en un reforzamiento, ¿ya? Y lo único que tendrían que presentar es los ejercicios que les dejé ayer. ¿Cuándo? Pues, ¿hasta cuándo tienen plazo? Pues hasta el día domingo, pues, en la noche. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Profesor, Dime. Te escucho. disculpe, buenas tardes. ¿Podría volver a repetir? Es que la verdad es que se me hace un poco difícil eso. Ya. Ya no hay problema, repetimos. Mira. Este es mi ejercicio que me están dando, ¿cierto? Es el ejercicio original que me dan. Ahora, de ese ejercicio dice que yo tengo que buscar una equivalente. Para eso tengo que reducirlo, mejor dicho. ¿Ya? Utilizando todas las leyes que estamos viendo. ¿Ya? Ahora, mira. Mi primer paso, lo que yo he hecho primero, es solucionar lo que hay dentro de mi corchete. Dentro del corchete, ¿ya? Yo he tomado el primer paréntesis como si fuera una proposición. O sea, ponle A. ¿De acuerdo? A, entonces, y el segundo corchete le he puesto B. A, entonces B. ¿Ya? A, entonces B, yo lo tengo aquí, mira. A, entonces B. ¿De acuerdo? En la ley condicional. Y eso equivale a la negación de A o B. O sea, todo eso se reduce. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, acuérdate que A era el primer paréntesis y B era el segundo paréntesis. Entonces, lo que yo voy a hacer es negar el primer paréntesis. Aquí está. Negamos el primer paréntesis. Y esa condicional cambiaría a ser una O, una disyunción. Y luego escribo el segundo paréntesis. ¿De acuerdo? Listo. Eso es lo que yo he aplicado. Lo demás lo voy a copiar tal y como está. ¿Ya? A su costado estoy escribiendo qué es lo que estoy aplicando. La ley E7A que acabo de subrayar. Bien. Luego soluciono, pues dentro del paréntesis, dentro del corchete, el primer paréntesis es una ley de Morgan. Aquí está, la ley de Morgan, la 6A, estoy aplicando que cuando tengas una negación de, adentro de un paréntesis, perdón, fuera de un paréntesis, entonces lo que queda es como si tú multiplicaras menos por menos y menos por más, ¿ya? Lo único que tienes que cambiar es el conector lógico, de I a O,
O al revés, pues, ¿no? Pero yo estoy aplicando esta parte, estoy aplicando. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es negar o multiplicar la negación por la primera proposición, que es no P. En lugar de I va a ir O y negar la segunda proposición. Ahí estoy aplicando Morgan. Nada más, el resto, lo demás lo he escrito igual. Todo lo demás está escrito tal y como está. Y aquí estoy escribiendo que estoy aplicando la ley de Morgan, la 6A. Ahora, lo único que tienes que hacer es multiplicar menos por menos. En este caso sería más P. ¿Ya? Y lo demás pues lo escribes tal y como está. Todo lo demás está escrito tal y como está. ¿Ya? Lo único que he hecho es aplicar la ley E1, que es la de doble negación. Listo, ahora, paso siguiente, estoy resolviendo este segundo paréntesis, que es R y no R. Entonces, cuando tengas R y no R, eso se convierte a una contradicción. Una contradicción. R y no R. Es igual que si yo tuviera P y no P, o Q y no Q. ¿De acuerdo? Siempre se va a convertir en una contradicción. Por eso, es lo único que he resuelto y estoy colocando que esa es la fórmula T2 de la primera parte de la clase de ayer. Ahora, lo único que estoy haciendo en el paso siguiente es todo lo que está dentro del corchete, cambiarlos de posición. Es decir, primero va a ir la contradicción y luego va a ir el paréntesis. Escrito tal y como está. ¿Ya? Lo demás pues se escribe igual. Y ahí estoy aplicando una ley que es la 3B. La 3B consta en una ley conmutativa. ¿Ya? Que es solamente invertirlos, cambiarlos de posición. Ya, en el paso siguiente, cuando tengas una contradicción con un esquema, ya está, en la ley 12, una contradicción o un esquema cualquiera, siempre me va a resultar el esquema cualquiera. Entonces, en este caso, es por eso que todo lo que hay dentro del corchete se simplifica a el esquema, o sea, simplemente P o no Q. Agregas lo que estaba fuera del corchete, que es I no Q. ¿Ya? Y a su costado, pues escribes lo que apliqué. Lo que ya apliqué fue la fórmula 12, que es la de disyunción, pero la B. Ya, ahora, volvemos a aplicar la ley 3A y B. O sea, no Q, que estaba segundo, lo paso primero, y el paréntesis lo pasé a ser segundo componente. Pero dentro del paréntesis también apliqué la ley conmutativa. Perdón, sí, conmutativa. La conmutativa dentro del paréntesis. O sea, cambié de orden nada más. ¿Ya? Una vez teniéndolo así, vas a aplicar la ley de absorción. Acá está la ley de absorción. Una proposición y paréntesis, la misma proposición o hay otra proposición ahí, todo eso me va a resultar la misma proposición. Ya, en mi caso, pues, mi proposición es no Q. Esa proposición se vuelve a repetir acá. ¿Ya? O P. Entonces, todo eso simplemente me va a resultar la proposición no Q. Bien, y ahí he explicado otra vez esta parte. Pregunto, ¿me entendieron? Por favor, necesito que ustedes me entiendan. Yo no necesito avanzar, me interesa que ustedes atiendan. ¿Sí?
Sí están en clase, ¿cierto? Sí, profe. Allá. Sí, profe, Sí, gracias. profe. Yo pensaba que no estaban en clase, ¿no? Pensaba que estaban en la luna o algo así. Bien, ahora voy a solucionar la número 2. Creo que con la número 2 ya voy a aclarar algunas cositas, algunos temas, algunas dudas. Ya, el esquema el esquema A es igual a, paréntesis, negación de P y Q. Entonces, hay otro paréntesis, Q, entonces P. Ya, mira, aquí vuelves a tener una implicación, mira. ¿Ya? Acuérdate que los paréntesis es como si fuera A y B, ¿ya? Y vas a aplicar otra vez la ley condicional, o sea, la ley 7, E7A, E7A, ¿de acuerdo? Entonces los paréntesis es como si fuera A y B. Listo, entonces aplicas y vas a tener negación de el primer paréntesis que es no P, ¿ya? Y Q. Listo. Ahora, esa condicional ya se va a cambiar. Mira, te das cuenta aquí que es una condicional, ahora ya no es una condicional, sino va a ser a una disyunción. ¿Ya? Entonces pones una disyunción ahí y agregas el otro paréntesis que es como si fuera B. Q, entonces P. Entonces, repito. Entonces, P. Ya tienes ahí. Ahora, volvemos a solucionar, ¿ya? Y dices lo siguiente. Luego les escribo que apliqué ahí. Apliqué la ley E07A. Listo. Continúo. Ahora, acá en la primera parte de mi solución tengo una negación de un paréntesis y una conjunción. Entonces, pues si tú ves, ese es igual a la ley de Morgan, a una de las leyes de Morgan, ¿ya? Que es la ley A, 6A. Entonces, voy a aplicar la ley 6A ahí, la ley de Morgan, que equivale a lo siguiente. Le pongo un corchete para poderlo solucionar. Es la negación del primer componente, perdón, la primera proposición que es no P, perdón, no P, y en lugar de I va a ir O, ¿ya? La negación del segundo componente, que es Q. Listo. Todo eso sale dentro de mi primer paréntesis. Lo demás también lo voy a aplicar O. Ya, ahora, en mi segundo paréntesis yo tengo otra vez este esquema. Q, entonces P. Y otra vez tengo que aplicar la ley condicional. Voy a negar el primero, O, y luego voy a escribir el segundo. Bien, entonces, niego la primera proposición que es Q, escribo el conector lógico O, OK. Y ya he aplicado dos fórmulas ahí continuas, ya, que es la 7A y la 6A. Entonces, para una 6A, entonces, he solucionado, o he aplicado la ley de Morgan, la 6A, y 6A, y a la vez he aplicado la 7A y 7A. He aplicado dos. Continúo. Ahora,
Voy a simplificar lo que hay dentro del corchete, porque hay dos negaciones. Por lo tanto, me quedaría P o no Q. Ya, P o no Q. Y agregas lo no Q, no Q o P. Ya, aquí lo único que has hecho es aplicar la ley de doble negación. Que es la ley 1, creo. La de doble negación. ¿De acuerdo? Está la ley de involución, que es la E1. Ya, ahora solucionamos. Ya. Ahora vas a aplicar ahí, en el segundo paréntesis vas a modificarlo, o sea, vas a cambiar de orden, nada más. Ya, entonces tienes P, en el primer paréntesis queda igualito, P o no Q, ya. Y en el segundo paréntesis vas a cambiar de orden, o sea, vas a escribir P o no Q. Lo único que hiciste fue acá en el segundo paréntesis, este segundo paréntesis, cambiar. ¿Ya? P primero y Q, no, perdón, no Q, segundo. ¿Ya? Eso es lo que yo he hecho. Mira. ¿Ya? Y esa ley, pues es la ley E3B. E3B. Ya, ahora, si tú te das cuenta de esos dos paréntesis, ¿ya? Esos dos paréntesis son iguales. ¿Ya? Y ambos están dados por la letra O. Si son iguales y está dado por la letra O, ahí vas a aplicar la ley 2B, mira. La 2, aquí está la 2, la de idempotencia. Cuando tú tengas P o P, o sea, los dos paréntesis son iguales, son proposiciones iguales, entonces vas a obtener uno solo. ¿Ya? Entonces, aquí mi respuesta sería dado que me va a quedar P o no Q. ¿De acuerdo? Bien, entonces sería mi respuesta de mi esquema A. ¿Ya? Y aquí he aplicado, pues, estoy aplicando la ley E2B. Bien, y ya he resuelto mi ejercicio 2. ¿Se entendió? ¿Entendieron? ¿Qué les pareció? Más fácil que la primera, creo. Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? Vuelvo a repetir. Tu tarea solamente va a ser los ejercicios de ayer, que fue el ejercicio 3. Fueron 7 ejercicios para que apliquen estas leyes. Nada más, esa es la única tarea que tienen entre hoy y hoy día. Perdón, entre ayer y hoy día. ¿Preguntas? Todo entendible, profesor. Listo, claro, ¿cierto? He explicado paso a paso y lentamente para que me entiendan. ¿De acuerdo? Genial, chicos. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. Tienen poca tarea, no es mucho.